El día 3 de julio del 2010, el Epeo Orishaoko fue el escenario de la celebración más importante de los babalaos de Illanifá, el Festival de Ifá. Rostros expectativos y contentos fueron llenando el templo progresivamente. Con el Orunmila personal en mano, los asistentes colocaban sus ofrendas junto a la yeré de Ifá, que se fue colmando paulatinamente con frutas de todas las clases. La maquinaria llanera del estado Guárico abrió la celebración haciendo sonar el arpa, cuatro y maracas para el deleite de los presentes. Esta es la primera vez que yo canto un merecure, como se canta en Apure, Cazorla y Coro sopando. Yo voy el llano cruzando con mi verso y mi corrío, bendito este suelo mío de belleza singular. Casi 20 viajes a la tierra yoruba le han permitido al Epeo Orishaoko coleccionar piezas milenarias que fueron expuestas a través de la Galería Irawo para todos los participantes. Los niños se reunieron frente al señor Edgar Ojeda para disfrutar de historias relatadas con su inconfundible y dinámico estilo. Estaba soñando un sueño bonito, que en mi sueño había. El ceremonial que motiva esta reunión anual es un proceso de limpieza de suma importancia, en el que el Orunmila personal se alimentó con el malú y posteriormente cada uno de los asistentes realizó el lavatorio de su ifá para culminar con la rogación correspondiente. Todo esto mientras la orquesta Tokun de forma improvisada le colocaba música a los cantos de invocación de los 16 odus mayores. Los mejis fueron suplicados y la bendición de Olodumare solicitada, mientras varias Illanifá bailaban al ritmo de la música. El ceremonial culminó con danzas y cantos de felicidad y agradecimiento alrededor de hecho. Orunmila se lo va a multiplicar en salud, en paz.